Buenas noches, chicos. ¿Me están viendo, escuchando? Bueno, vamos a empezar con el esófago entonces. El esófago en sí es un órgano que aparentemente no tiene mucha importancia, pero desde ya es un órgano prescindible, importante, porque sin él no podríamos disfrutar las comidas. Eh, si bien si resecamos el esófago, el paciente no se va a morir, pero va a tener carencias de una buena alimentación. Entonces, el esófago es un órgano que está considerado dentro de los prescindibles para poder, obviamente, utilizarlo en la digestión. Eh, el esófago en sí es un órgano que es poco pensado en todo aspecto porque si hay, por ejemplo, halitosis, nadie te va a decir estás mal de tu esófago, te va a decir andate al dentista. Si tienes, por ejemplo, vinagrera o tienes reflujo, te va a decir está mal tu estómago. O si tienes pirosis o si tienes dolor retroesternal, te van a decir puede ser el estómago o el corazón, pero nadie te dice el esófago. Entonces, está dentro de los órganos poco pensados y creo que tenemos que empezar a pensar en él, puesto de que es un órgano que es importante dentro del punto de vista nutritivo, ¿no? Si bien no se absorben, pero nos ayudan en lo que viene a ser el pasaje y disfrutar de la comida. El esófago en sí viene a ser como esa especie eh, de lo que viene a ser la parte griega que dice yo llevo, que es ioso, y fagos comida. Entonces, es el que transporta. Parecería que fuera un órgano de transporte y así de simple, pero es un órgano que si tiene alguna falencia, pues es muy preocupante. Este órgano es un órgano tubular, un músculo membranoso, particularmente que tiene un epitelio plano, tiene varias curvaturas, está en relación a varios órganos. Ahí tenemos el esfínter esofágico superior, después está ya en relación con el bronquio, después está en relación, perdón, con la tráquea, con los bronquios, con la aorta. Ya, entonces hay órganos que son importantes y que están rodeándole en la parte izquierda la aorta, en la parte derecha la vena cava, la vena sigos, parte del mediastino. Está inervado por el nervio vago, que obviamente va a dar ramas derecha e izquierda en la parte alta. ¿Ya? La rama izquierda se va a hacer anterior y la rama derecha se va a hacer posterior, ya una vez pasando el esfínter esofágico inferior. La irrigación está dada en la parte alta por las tiroideas, en la parte media por la aorta y el tronco brachiocefálico, y en la parte ya abdominal, porque tiene tres partes, cervical, torácica y abdominal, está dada por las arterias del tronco celíaco, particularmente que salen de la arteria gástrica izquierda. Su drenaje venoso, pues se realiza por medio de la vena sigos, hemiasigos, hasta lo que es la vena cava superior, ¿no? Entonces, esta vena es la que va a recoger todo lo del esófago, y cuando tenemos, por ejemplo, varices esofágicas, estas venas son las que van a provocar ese tipo de problemas. El retorno linfático, de igual manera, tiene tres cadenas, una gástrica, una torácica y una cervical. Si tenemos cadenas abdominales, estas van a ir al tronco celíaco. Las cadenas torácicas se van a la parte bronquio traqueal, y en la parte cervical son las cadenas que se sigue en lo que viene a ser el esternocleidomastoideo. En la parte microscópica vemos que es un epitelio plano. Fíjense que el esófago es un órgano donde constantemente está cerrado, es decir, tiene una cavidad virtual, donde cuando uno alimenta o cuando se alimenta uno, pues se hace real. Si permanece mucho tiempo en el esófago, si permanece mucho tiempo en el esófago, ya sea la comida o algún cuerpo extraño, empieza a sufrir y a presentar algunos síntomas, por lo cual no debe permanecer mucho tiempo en el esófago alimentos o cuerpos extraños, porque ya empieza a tener algunos síntomas primarios o secundarios. A este epitelio plano
Es un epitelio donde constantemente se está regenerando, y el cáncer de ese epitelio es pues el sea epidermoide o el espinocelular, ¿no? En todo lo que es el esófago. Si vemos en el esófago inferior adenocarcinoma, es que ha subido del estómago hacia el esófago y no es propio del esófago, porque el adenocarcinoma viene a ser células cilíndricas propias del cardias o del fondo. Tiene estos plexos, el de Meissner y el de Auerbach, que son los que van a dar las ondas primarias y secundarias y las terciarias. Ya el plexo de Auerbach se encuentra justamente entre las dos musculares, longitudinal y circular, y en la submucosa se encuentra el de Meissner, que van a dar las ondas propulsivas para que tengamos un esófago limpio, libre de alimentos en lo que es el tránsito esofágico. Entonces, una vez cuando el individuo empieza a masticar, que es la parte, digamos, voluntaria, mastica, sube el bolo alimenticio por lo que viene a ser la lengua hacia la parte de atrás, y de aquí ya se empieza a estimular el esfínter esofágico superior, y empieza a tener las ondas primarias y secundarias para que tengamos un buen clearance esofágico. Clearance esofágico es una limpieza esofágica, ¿no? Ahí empiezan a tener las ondas. Ustedes recuerden que el tránsito esofágico es en segundos, particularmente 8 segundos, a veces es 5, a veces 8, a veces 10, pero vamos a tomar como un término medio 8 segundos. ¿Qué quiere decir 8 segundos? Que desde la boca hasta el esófago tarda 8 segundos en transcurrir el bolo alimenticio. Ahí tenemos el esfínter esofágico superior, que ya es una parte involuntaria, y ahí empiezan las ondas primarias. Si es que todavía permanece algún tipo de comida o cuerpo extraño, empiezan las ondas secundarias, y si todavía permanece el cuerpo extraño, pues empiezan las ondas terciarias, que son más vigorosas y que provocan síntomas al paciente. Estas son los diferentes tipos de ondas que, en primer término, generalmente son monofásicas, pero son con una amplitud bastante importante en el momento de que este esófago tiene que tener la virtualidad. Los estudios que hacemos con el esófago, en primer término, es ver la dinamicidad, hacer un estudio dinámico de lo que es el tránsito esofágico. Le hacemos tragar al paciente y nosotros tenemos que ver en forma dinámica cómo pasa rápidamente hacia lo que es el esófago, hacia el estómago. Si en caso existiese un enlentecimiento, pues va a haber una patología, que es la que vamos a ver enseguida. Otro estudio es la FEDA, que es la fibroendoscopía digestiva alta, o también algunos llaman la VEDA, que es la videoendoscopía digestiva alta, que es un método donde observa cómo está la mucosa, observa cómo está el tubo esofágico hasta lo que es el esfínter, y de ahí más abajo se va hacia el estómago. Puede sacar biopsias, y es uno de los estudios que son importantes dentro de lo que es la pesquisa de algunas patologías en esófago. La manometría va a medir esas ondas que acabamos de mencionar, ondas primarias, secundarias y terciarias. Esta manometría nos va a dar el tipo de ondas y si, por ejemplo, cuántos milímetros de mercurio va a tener el esfínter esofágico inferior. Generalmente tiene 10 milímetros de mercurio. Si tenemos en el esfínter esofágico inferior una presión muy elevada, 20, pues ya es una patología. O si tenemos una presión menos de 0, por ejemplo, es pues también otra patología. Entonces mide las presiones esofágicas en lo que viene a ser más que todo el esfínter esofágico inferior. También podemos hablar de lo que viene a ser la impedancia, donde nos va a mostrar estos cuadros. Particularmente en la parte alta está el esfínter esofágico, el tránsito esofágico, y aquí en la parte baja está lo que es el esfínter esofágico inferior. Aquí tenemos también los catéteres de la impedancia, que ustedes saben que la pH-metría mide el pH ácido y la impedancia mide el pH alcalino. La ecoendoscopía parecería que fuera
un cuadro de un arco de dardos o de tiro al blanco, pero en realidad tienen, esta ecoendoscopía tiene varias características, donde la parte central es el transductor y el balón del transductor. Y de aquí para afuera ya empiezan las capas, que es la mucosa, la muscular mucosa, después está la submucosa, después tenemos la muscular que viene a ser la circular y después la longitudinal, ¿no? Y después viene la serosa. Cuando tenemos un proceso, aquí vemos el transductor y vemos el balón, y de aquí para afuera tienen que estar las capas, pero como no se ven las capas y se ve una zona, aquí están las diferentes capas, pero aquí se ve que existe una tumoración y eso obviamente nos hace pensar de que es un cáncer. Existen varios síntomas en lo que viene a ser el esófago, de los cuales los primarios y son secundarios, y quizás no les damos mucha importancia porque no es un órgano muy pensado por el médico general. Existen existen síntomas primarios como ser la disfagia, que es el dolor retroesternal, el reflujo gastroesofágico, que en primer momento es fisiológico, la pirosis retroesternal, que es ese ardor, el dolor retroesternal, que puede ser por ondas terciarias, y la regurgitación, que obviamente no pasa al estómago el alimento y vuelve a la boca sin haber tenido incursión ácida. Son los más importantes estos cinco síntomas, pero tenemos los secundarios que vienen de la mano muchas veces de ellos, como ser la cialorrea o hipercialorrea. La hipercialorrea nos va a demostrar de que algo está pasando en el esófago y constantemente la tialina salival quiere depurar ese esófago, quiere provocar una limpieza esofágica y provoca la hipercialorrea. Después la tos nocturna, cuando existen microbroncoaspiraciones en la noche, cuando asciende el ácido hasta lo que viene a ser el ingreso a la tráquea, la epiglotis, y provoca pequeñas microbroncoaspiraciones y tos nocturna. El desegmentado dental quiere decir cuando pierde ese cemento dental gracias al ácido, pues puede provocar varias caries. La halitosis y el globo histérico, que es una sensación de cuerpo extraño retroesternal. Entonces, vienen de la mano los primarios y los secundarios para poder pensar no solamente en boca y en estómago, sino también en la parte esofágica. Yéndonos a las patologías, etimológicamente podemos ver de que A significa sin o negación y calasia es relajación. Entonces la calasia es el esfínter esofágico que no se relaja, ¿ya? Y que obviamente hace de que tengamos una pseudoestenosis o falsa estenosis. La calasia fue descrita por Williams en el siglo XVI aproximadamente. La calasia está en una prevalencia de 10 en 100.000 pacientes, donde la edad está entre 30 y 60. Se dice que está en ambos géneros, pero tiene un pequeño porcentaje a favor de las damas, de las mujeres. Y se dice que aquellos que tienen acalasia tienen una menor sobrevida que los pacientes que no tengan acalasia. Y esto es importante entre los 30 y 60 porque si nosotros vemos de que el paciente tiene disfagia, pues hay que ver que no tenga cáncer, y generalmente el cáncer esofágico a partir de los 55, 60 años empieza a aparecer. La etiología en sí son varias causas, fíjense, es autoinmune, la acalasia puede ser genética, puede ser por virus, provocando una estenosis en la parte baja, y que esos 8 segundos de tránsito esofágico se conviertan en minutos y muchas veces en regurgitación. La parte autoinmune hay varias causas, por ejemplo, el lupus eritematoso, el hipotiroidismo, parte del lupus es el Sjögren, que son patologías del tejido conectivo y que pueden provocar acalasias en todo el cuerpo, no solamente en el esfínter, sino en todo el cuerpo. Anticuerpos antimientéricos, que son patologías autoinmunes que son muy raras, pero hay que describirlas. Y genéticamente vamos a describir, por ejemplo, a lo que viene a ser los polimorfismos que involucran a genes que disminuyen el óxido nítrico y disminuyen el péptido inhibidor vasoactivo, que son 2 importantes metabolitos para la relajación. Cuando está disminuido el óxido nítrico, no hay buena relajación esofágica.
¿ya? Y comanda obviamente la acetilcolina para que se pueda cerrar más. Después tenemos el síndrome de Down, los virus, que puede ser el de sarampión y el de herpes simple, que paulatinamente pueden provocar destrucciones a nivel distales. Y aquí tenemos lo que les decía, que el óxido nítrico, que es el óxido nítrico, y el BIP, o el PIP, como quieran llamar, que es el péptido inhibidor vasoactivo, provocan obviamente una relajación, mientras que la acetilcolina provoca una estimulación, es decir, un cierre. Entonces, cuando estos están inhibidos, o sea, no disminuidos, aumenta la estenosis y aumenta el diámetro esofágico frente al normal. Hay también otras causas, como por ejemplo la aganglionosis, probablemente por el Chagas, donde existe una destrucción o probablemente una inflamación inmune de lo que son estos plexos, ¿ya? O problemas posteriores que son la hipertrofia muscular, la dilatación progresiva y la degeneración muscular en fibrosis, ¿no? Entonces, cuando hay una estenosis, ya empieza a haber una hipertrofia muscular porque el esófago quiere vencer ese obstáculo, hay una dilatación progresiva y esto va degenerando la parte muscular, fibrosándola la misma y provocando obviamente malos movimientos prógrados y evacuatorios. La acalasia se divide en primaria y secundaria, ¿no? Entonces, la primaria viene a ser la falta del óxido nítrico y del BIP, del polipéptido inhibidor vasoactivo, provocando una hipertonicidad y la falta de relajación del esfínter, ¿no? Entonces, esta ausencia del óxido nítrico provoca inclusive una disminución en el peristaltismo, y cuya hipótesis de estas dos vienen a ser obviamente el proceso viral y autoinmune particularmente. El Chagas también está dentro de lo que viene a ser la causa secundaria, juntamente con cirugías, con neoplasias o con problemas de amiloidosis, donde existe una proteína que es la amiloidea y se va a meter justo en la parte del plexo de Meissner, provocando una fibrosis y obviamente la estenosis. Pero el Chagas, que es lo que tenemos en nuestro medio, viene a ser, gracias al Trypanosoma cruzi, pues viene a ser una de las causales más importantes, particularmente en Sudamérica. Fíjense que tenemos varios antígenos en todo lo que es Sudamérica, ¿ya? Y cada antígeno tiene muchas veces un trofismo. Por ejemplo, en Bolivia tenemos varios antígenos con el trofismo hacia el corazón y hacia el recto, provocando problemas cardíacos o cardiopatías dilatadas, ¿ya? Y provocando el dolicomeacolon por problemas rectales. Pero poco porcentaje tenemos lo que viene a ser el trofismo hacia el esófago, pero sí se ve, no con tanta frecuencia, pero sí se ve en nuestro medio la acalasia. Este Chagas, que generalmente está en el área rural, tiene pues su influencia también en otros aspectos, como por ejemplo la carencia de la vitamina B12. Sabemos de que el Chagas va a afectar a lo que es la destrucción del plexo de Meissner y Auerbach, pero también vamos a tener una afectación de estos nervios por falta de la vitamina B12. Un segundito, chicos. Entonces les decía, estos nervios que son afectados por el Trypanosoma cruzi, ¿ya? Necesitan pues un alimento neurótropo, que es la B12, B6, B1, pero como no tenemos, porque estos pacientes del área rural tienen deficiencia en este tipo de vitaminas, pues incrementa el problema chagásico, ya sea en el esófago o en el colon. Además de eso, ¿qué hacen? Pues aculican coca, que es también un anestésico, donde les va a provocar paresia gástrica, les va a provocar paresia colónica, entonces les disminuye la sensación de hambre y obviamente hace de que el individuo
no tenga las ganas de ingerir proteínas o vitaminas, etc. El Trypanosoma cruzi va a tener un proceso inflamatorio a nivel local y también inmunológico, destruyendo los gangliósidos distales. Vamos a la calasia y vamos a ver los síntomas que tienen dentro de los primarios y secundarios. Fíjense que en la parte de los primarios, la disfagia está en un 90% como uno de los síntomas más importantes, ¿no? Es decir, el paciente siente que algo se le tranca a mitad o al final del pecho. Después está la regurgitación, que un 75% de unos minutos, después de tantas ondas contráctiles, después de tantas ondas prógradas, pues existen las ondas retrógradas provocando la regurgitación del alimento que acaba de masticar. Pirosis puede haber porque, bueno, va a haber algo de quemazón por lo que va a permanecer más tiempo el alimento. Dolor retroesternal lo propio por las ondas terciarias. Reflujo no hay y pérdida de peso sí existe. Entonces, entre los síntomas primarios, la pérdida de peso, que está en un 60%, nos puede hacer confundir con un cáncer, porque el cáncer, ¿qué hace? Existe una pérdida de peso, pero sabemos de que la calasia se presenta en pacientes jóvenes, entre los 30 y 50 o 60 años, y que la disfagia generalmente es a líquidos. Tomas un líquido frío y te empieza a doler y te empieza a tener un dolor retroesternal, mientras que en el cáncer la disfagia es a sólidos, no es a líquidos, pasa muy bien los líquidos. Los líquidos, si son fríos, peor estimulan y provocan ese dolor retroesternal. Dentro de los secundarios, como para limpiar el esófago, tenemos la cialorrea. El paciente está escupiendo constantemente porque aumenta la secreción salival. Esa secreción salival que debe de limpiar el esófago, pues no lo puede realizar y el paciente tiene que escupir. No hay tos nocturna, no hay descementación, sí hay halitosis porque permanece mucho tiempo el alimento dentro de lo que es el esófago. Y el globo histérico es esa sensación que viene de la mano de el dolor retroesternal. Entonces son los síntomas que vamos a tener en lo que es la calasia. ¿Qué estudios vamos a hacer? El HAI y la ELISA para descartar que sea Chagas y empezar a estudiar la parte del tejido conectivo e inmunológica que acabamos de mencionar. El tránsito es el segundo estudio que tiene que ser dinámico, ver cómo evacúa en segundos. La fibroendoscopía también digestiva, la manometría, la ecoendoscopía. Dentro de lo que es el esofagograma, tenemos que ver que ese esófago evacúe fácilmente lo que uno está deglutiendo y que no permanezca tiempo en lo que es el esfínter esofágico inferior, que es donde se afectan las fibras circulares. Y radiológicamente vamos a tener 4 tipos de acalasia, ¿no? Vamos a tener el tipo 1, que si bien el esófago normal, por ejemplo, mide 1.5 centímetros de diámetro, acá ya llega a los 2 centímetros y que empieza a tener un desfiladero, ¿no? Grado 1. Grado 2, ya el esófago incrementa más su diámetro, ya está a más de 3 centímetros y prácticamente empieza a tener ya una colita en lo que viene a ser la terminación esofágica. El grado 4, ya tenemos un megaesófago, este es el grado 4, ya tenemos un megaesófago y pinta a tener una cola de ratón o pico de ave, como quieran llamar, puesto de que el desfiladero es muy delgadito y el esófago ha tenido que luchar mucho, por eso es el que está tan distendido. Este es el grado 3, perdón, este es el grado 3. Y el grado 4, que es el sigmoideo, donde ya tiene la apariencia de una asa intestinal colónica, ¿no? Y se ve la terminación prácticamente cerrada, muy estenosada, en lo que viene a ser la parte terminal del esófago. La endoscopía, pues nos va a mostrar un esófago levemente dilatado y en la parte algo típico que es puntiforme, ¿no? Es decir, difícil de franquear muchas veces con el endoscopio. Para determinar si hay cáncer tenemos que hacer biopsias, pero como es una mucosa que está totalmente limpia, no hay necesidad de muchas veces hacer la biopsia. La manometría es que tenemos que ir pues a medir estos 5 centímetros de esfínter esofágico inferior, ¿ya? Y sabemos de que la manometría tiene
más o menos 10 centímetros, perdón, 10 milímetros de mercurio en la parte baja. Cuando esta manometría nos muestra entre 15 o más, pues ya tenemos que pensar en lo que viene a ser una alteración manométrica propia de lo que es la acalasia. Y aquí vemos las presiones por centellografía, un esófago donde no se abre, no pasa. Este es un esófago normal, donde se abre el esfínter esófago superior, pasa el esófago, el esfínter esófago inferior. Y lo que viene a ser en la parte ya patológica, vemos cómo solamente el esfínter esofágico superior trabaja, pero después no hay un buen pasaje. ¿Ya? El tratamiento tiene que ser médico, mínimamente invasivo y quirúrgico. En el médico está el higiénico dietético. ¿Qué tenemos que lograr con estos tratamientos? Pues aliviar los síntomas, mejorar el vaciamiento esofágico y evitar que se provoque un megaesófago. Entonces, dentro del tratamiento alimentario, el paciente tiene que tener más calma en la deglución y no... Ustedes han de comer sopa en 5 segundos, ble, 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 con la cuchara porque están apurados y se van a dar cuenta. Pero cuando ya tiene un paciente con acalasia, no puede hacer eso y tiene que masticar muy bien, tragar y esperar. No los 10 segundos, quizás pueda entre 20 segundos, medio minuto. Porque si empieza a comer, va a empezar a juntar dentro de lo que es el esófago, va a provocar más dilatación y obviamente va a provocar la regurgitación. Dentro del tratamiento médico, pues existen algunos como ser los bloqueadores o antagonistas del calcio, como ser el nifedipino, que hace de que algo se relaje el esfínter o las fibras circulares distales del esófago. También se ha visto la inyección de toxina botulínica en forma horaria, la colocación en forma horaria, ¿ya? Para que se relajen estas fibras circulares. Y lo que obviamente pasa es de que estas fibras circulares, con la acción de la toxina botulínica, tienen un tiempo de 6 a 8 meses y más nada. El balón es otra alternativa pasajera que puede ayudar a que el paciente pueda dilataciones con balón o con dilataciones con sondas de mercurio. Ya el paciente ya sabe colocarse estas sondas de mercurio y se coloca él solamente, o con balón que él se lo hace por vía endoscópica. ¿No? Ahí tenemos introduciendo ya el balón. Aquí se está dilatando el balón y cuando el paciente siente un dolor, ahí se acaba la dilatación. ¿Qué es el POEM? El POEM es una alternativa que ya ha aceptado la FDA, pero en grado 1 y 2 de acalasia, no en el 3 y 4, donde es la miotomía, es decir, el corte de los músculos, ¿ya? Miotomía endoscópica por la boca, es decir, myotomy endoscopy peroral, ¿no? Es decir, vamos a ver enseguida algunos otros ejemplos. Aquí tenemos cómo hace el corte de la mucosa para introducirse en la muscular mucosae, se introduce entre la muscular mucosae y empieza a hacer los cortes acá de las fibras circulares. Una vez que ha hecho los cortes, esta parte la cierra con un clip y ahí se acabó. Pero ¿cuál es el problema? Que puede provocar la otra patología que es el reflujo, ¿no? Entonces, el reflujo muchas veces puede estar presente en lo que es el POEM o la miotomía peroral, ¿no? La cirugía es mandatoria y aquí estamos viendo, para que puedan tener una idea, esta es la parte gástrica, todo esto es todo esto es el esófago intragástrico y en la parte media se hace una línea y se va cortando todas las fibras circulares que están provocando ese tipo de problemas, ¿no ve? Entonces, ¿qué logra la laparoscopía? Ingresar a este sitio y de esa manera empezar a cortar estas fibras para que no tengamos estenosis. Ok. Esto se llama la cardiomiotomía de Heller
cardiomiotomía, el corte de las fibras musculares del cardio. De igual manera, una vez que se termina esta cirugía, se tiene que hacer una cirugía antirreflujo. Entramos al alergia. Y les hago una pregunta. ¿Tenemos reflujo fisiológico o no? ¿Qué dicen, chicos? Correcto. Sí, hay reflujo fisiológico y eso es cuando ustedes han sentido que han tenido pues una comida copiosa, quizás con bebidas y demás. Entonces, va a provocar pues un reflujo, digamos, fisiológico, pero con el clearance salival fácilmente se depura y eso hace de que subsane, o sea, sea combatido de forma adecuada ese ácido. Pero ya cuando hay una enfermedad, esto es continuo, no puede solucionar la tialina salival y obviamente eso hace de que pues constantemente el ácido vaya subiendo y el enemigo del epitelio plano estratificado pues viene a ser este ácido y va a provocar algunas alteraciones como metaplasia gastroesofágica, irritaciones, esofagitis, esófago de barro, etc. Entonces, la alergia es cuando el contenido gástrico refluye al esófago y genera lesiones y síntomas. Que estas pueden provocar complicaciones del esófago o extraesofágicas. Acá tenemos un dibujo donde se observan las barreras fisiológicas para que no se provoque el reflujo. En primer término, podemos ver el ángulo. Este ángulo de His que estamos viendo en la parte baja tiene que ser 45 grados, que es este ángulo, que está dado en lo que viene a ser el ligamento frenoesofágico y el fondo. Si este ángulo se abre, obviamente a más de 45, por ejemplo 75, etcétera, pues seguro que vamos a tener reflujo. Otro método que impide, digamos, que refluya es el esfínter esofágico inferior como una crura importante y este músculo hace de que se cierre fácilmente después de que haya pasado el alimento. Pero hay alimentos que lo abren, por ejemplo, el alcohol, el tabaco, la menta, el chocolate, el café, etcétera, todo lo rico, las grasas, provocan que se relaje más y entonces va a provocar un aumento del reflujo, ¿no? También la crura diafragmática, los pilares diafragmáticos nos ayudan a esta zona para que no tengamos reflujo. Aquí vemos cómo se observa el mecanismo de cierre de esta válvula cuando el individuo ha dejado ya de ingerir y empieza a trabajar la crura diafragmática, empieza a trabajar el ángulo, empieza a trabajar el esfínter, ya para que de esa manera no exista el reflujo. ¿Cuándo hay reflujo o cuándo hay erge? Cuando tengamos una hernia o tipos de hernia hiatal. Fíjense acá que tenemos 4 tipos de hernias. Tipo 1 es cuando el esfínter esofágico se encuentra en la parte torácica. Aquí está el esfínter en rojo y ha ascendido hacia el tórax. Entonces esto se denomina hernia por deslizamiento, porque el esfínter se encuentra en el tórax y esto hace de que refluya con mayor facilidad. El grado 2 es cuando aquí se encuentra el esfínter en rojo, normal, pero por un lado sale el tórax, ¿no? ¿Por qué va al tórax? Porque la presión torácica es negativa y provoca un efecto de succión hacia la parte torácica. Y si tenemos un debilitamiento o tenemos una insuficiencia en lo que viene a ser la fijación de los pilares, va a provocar el tipo 1 y tipo 2. Tipo 1 que es desfifamiento y tipo 2 que es paraesofágica. El tipo 3 es mixta, donde aquí se encuentran los esfínteres, pero al mismo tiempo tiene parte del esófago, del estómago. Y el tipo 4 es ya muchas vísceras intraabdominales dentro del mismo. Entonces, ¿qué es lo que ocasiona, digamos, el esfínter esofágico? La incompetencia de este esfínter esofágico obviamente provoca una mala depuración del esófago, es decir, que no haya un buen clearance o limpieza.
¿no? Y al no haber una buena limpieza, un buen clearance, los mecanismos de defensas bajan, aumenta la agresión, y eso hace de que tengamos, pues, fácilmente una resistencia que va a ser vencida por la presión gástrica y obviamente todo el contenido gástrico que está rico en agresores. Entonces, la idea es que el estómago pues no sea también un órgano que incremente el reflujo. Si uno come muchísimo, pues obviamente va a haber aumento de la presión gástrica y este aumento de la presión gástrica va a hacer que fácilmente refluya. Entonces el paciente tiene que tener, en vez de 2 comidas principales y grandes, tiene que comer, tiene que tener entre 3, 4 o 5 comidas para que el estómago pueda evacuar fácilmente, ¿no? ¿No? Porque esto hace de que refluya y provoque inflamación, etc. Existe una zona que se denomina la zona transicional, que es la zona, esta línea que se denomina la línea Z. La línea Z es donde está la transición entre lo que es el epitelio cilíndrico y el epitelio plano, ¿ya? Y aquí podemos ver particularmente cómo está el epitelio plano y el epitelio cilíndrico. Y esta línea tiene pues una capa bilipídica de membranas celulares que hacen de que las uniones intracelulares sean más fuertes y puedan soportar obviamente el ácido, pero cuando esta se ve sobrepasada empieza a haber metaplasia, y la metaplasia es cuando empieza el epitelio cilíndrico sobreponerse al epitelio plano. Los síndromes esofágicos y extraesofágicos son los siguientes. Los síndromes esofágicos son aquellos que va a provocar dolor torácico, reflujo, va a provocar esofagitis, estenosis, adenocarcinoma, Barrett. Y los extraesofágicos, pues todo el ácido va a subir a la parte torácica y va a provocar, a la parte traqueobronquial y va a provocar tos, laringitis, asma. Muchas veces ya vamos a tener inclusive sinusitis, etcétera. Muy recurrente que el paciente va al otorrino, pero en realidad el problema es a nivel de alergia. ¿Cuáles son los síntomas que va a tener este alergia? Acuérdense de todos los síntomas, 5 síntomas primarios, 5 síntomas secundarios. En lo que es el alergia, ¿va a haber disfagia? Es la pregunta. Sí, va a haber disfagia porque va a empezar a lesionar el esófago, va a provocar una esofagitis, y esto al pasar el alimento va a provocar un dolor. Sí hay aumentada la regurgitación, la pirosis también está presente, puede estar presente el dolor, pero no hay regurgitación. Dentro de lo que vienen a ser los secundarios, pues está también presente la cialorrea porque necesita depurar todo este ácido. No, bueno, la tos nocturna sí está presente porque va a subir el ácido hasta la parte de la epiglotis y va a pasar hasta los bronquios, provocando pequeñas microbroncoaspiraciones. Va a haber descementado dental. La litosis prácticamente no hay y globo histérico tampoco. Entonces son los síntomas y signos primarios y secundarios que va a tener el alergia. Igual hacemos los mismos estudios que en la calasia. Ve la radiología en forma dinámica. No necesito que sea una radiología fotográfica, sino tiene que ser dinámica. La FEDA, la manometría, que tiene que ser la pHimetría y la impedancia, la centellografía y lo que viene a ser también la ecografía, que nos hemos olvidado colocar en la parte baja. La manometría mide, me confundí, la manometría mide las presiones. La pHimetría va a medir el ácido y la impedancia, el álcali, ¿no? La manometría mide presiones esofágicas inferiores. Entonces, vamos por partes. Fíjense que radiológicamente en forma dinámica tenemos que ver este tipo de lesiones, una hernia paraesofágica, una hernia por deslizamiento, otra hernia por deslizamiento donde se encuentra el esfínter en el tórax, que hacen de que refluya con facilidad. Endoscópicamente, este endoscopio ha pasado por el esófago y ha dado la vuelta, ¿ya? En anteversión y se ve una hernia, todo esto es una hernia,
y parte del esófago, ¿no? La constante agresión al epitelio plano va a provocar una esofagitis y tenemos la clasificación de los ángeles, que es una clasificación muy sencilla, que está dividida en 4 grupos, A, B, C, D, A, B, C, D. Y el grado 1 es cuando tiene lesiones eritematosas, ¿ya? Lesiones de erosión, erosivas, que miden menos de 5 milímetros y están alejadas. Grado 1. El grado 2, ya estas lesiones miden más de 5 milímetros, ¿ya? Tanto en grosor como en distancia, pero todavía están alejadas. El grado 3, ya empiezan a unirse estas lesiones y ocupan menos del 75% de la circunferencia, ¿no? Y el grado 4 ya ocupan casi toda la circunferencia, todas estas erosiones, ¿ya? Y obviamente eso hace de que tengamos mayor procesos irritativos. Vamos a ir viendo. Dijimos menos de 5. Aquí tenemos una lesión, una lesión de tipo una microúlcera, digamos así, una erosión en lo que viene a ser el epitelio plano, está a menos de 5. Aquí tenemos más de 5 milímetros en el grado B, todavía no se unen. Aquí ya se empiezan a unir las diferentes erosiones y aquí tenemos circunferencialmente hablando un esófago totalmente irritado, que obviamente hay que sacar biopsia para ver que no tengamos metaplasia, atipías, etc. La manometría esofágica mide las presiones. Sabemos de que el esófago tiene una presión de 8 milímetros de mercurio, más o menos 2. Entonces aquí la manometría va a estar baja por los suelos. En la acalasia va a estar alta. En la centellografía igual vemos cómo está la evacuación y el reflujo. No se utiliza mucho, pero hay que describirla. Y la pH-metría más la impedancia y más la cápsula que tenemos a la derecha son métodos que tienen que tener importancia en el diagnóstico, ¿no? El pH ácido tiene un catéter que va midiendo la parte basal la parte basal del ácido, el pico del ácido, ¿no? Lo mismo, la impedancia mide la parte alcalina y la cápsula que va sacando fotos en todo el trayecto para ver que no exista otro tipo de lesiones de tipo morfológicas. Tratamiento igual es primero higiénico y dietético, evitar algunos alimentos como por ejemplo el tomate, la naranja, las grasas, el alcohol, el tabaco, que van a provocar pues una apertura del esfínter. Y podemos cambiar a todo esto por agua y algunos alimentos que nos hacen o que nos ayudan a que tengamos un buen cierre del esfínter. Si tenemos pirosis, regurgitación o algunos otros síntomas de los cuales hemos mencionado hace un ratito, pues sí hay que hacer primero un tránsito, después una gastroscopía o una endoscopía digestiva. Si no tiene síntomas de alarma, pero puede tener algún esporádico síntoma, por ejemplo, tos nocturna o de cementación o hipercialorrea, alguno de los síntomas secundarios, se puede realizar un tratamiento empírico probablemente más o menos entre 4 y 8 semanas a ver si mejora. Si es favorable, pues se confirma el reflujo. Si persiste el mismo, tenemos que entrar a una endoscopía. Y en la endoscopía tenemos que ver si está normal o tiene esofagitis o tiene ya alguna patología mucho más preocupante como la NOCA. Si está normal en la endoscopía, hay que hacer una manometría más una pH-metría para determinar otro tipo de diagnósticos y confirmar si no el mismo. Si hay una esofagitis, hay que ver qué grado de esofagitis de acuerdo a Los Ángeles, y de acuerdo a esto hay que hacer el tratamiento con IBPs, que son los bloqueadores de la bomba de protones. En el AB 8 semanas, más o menos, un par de meses, y la CID inclusive hasta el año de tratamiento. O sea, es un tratamiento bastante largo, no es de una semanita o de unos días, ¿no? Que me tomo el omeprazol, me calma, eso está mal porque eso va a provocar muchas veces
una progresión de un grado B a un grado C. Y si tenemos ya estenosis o base todavía no sea, pues el tratamiento tiene que ser muchas veces endoscópico y quirúrgico particularmente. Ya dentro de los tratamientos están los antiácidos, los bloqueadores de la histamina tipo 2, los IVPs y los prokinéticos, ¿no? Entonces, el antiácido lo que hace es el magaraldrato, lo damos una cucharada cada 8 horas o cada 6 horas para que tenga una barrera en la parte alta del estómago, una barrera, si de ahí reflujo, que refluya el antiácido, ¿no? Muchas veces tenemos intolerancias a la bomba de protones y hay que dar antagonistas H2, que son los que van a provocar la histamina. Entonces, inhibir la histamina para que esta histamina no estimule inclusive a lo que viene a ser los pepsinógenos o pepsina. La bomba de protones, que sí está, hay que dar 20 miligramos cada 12 horas o 40 miligramos cada día. Y a veces se confunden en qué momento damos el IVP y lo ideal es dar 1 hora antes del almuerzo. Muchas veces dan en la mañanita, en el desayuno, o dan en la noche. Todo depende de cómo sea la clínica del paciente. Generalmente lo ideal es dar 1 hora antes del almuerzo con un prokinético para que el estómago vacíe y proteja del alimento del reflujo, porque va a haber un estómago que va a estar agrandado por el alimento y va a haber reflujo, por lo cual el IVP va a proteger. Y prokinéticos para que vacíe el estómago, ¿no? El tratamiento quirúrgico es hacer una pseudoválvula, una falsa válvula. ¿Y de qué manera? Ustedes fíjense acá, está el esófago. Aquí está parte del estómago. Y el estómago ha pasado por atrás. ¿Ya? Ha pasado por atrás, formando una especie de chalina, ¿no? Si yo corto aquí, transversalmente, vamos a tener el siguiente dibujo. Vamos a tener el esófago, ¿ya? Vamos a tener al estómago que ha pasado por atrás y vamos a tener la sutura, ¿no? Entonces, esta parte de atrás pasa por detrás del esófago como una especie de bufanda, les decía, y la sutura la tenemos aquí adelante. Entonces, ¿qué pasa? Cuando los gases empiezan a subir, lo que provoca es de que estos gases tengan fácilmente un cierre de lo que viene a ser el esfínter esofágico superior. Por eso se llama pseudoválvula, ¿ya? Eso se denomina la cardiomiotomía de Heller. ¿Vamos? Bien, creo que, a ver, eso es todo. Eso es todo, sí. Bien, chicos, no sé si hay alguna pregunta. Son las 9 menos 25. A las 9 van a dar su primer repaso de esófago, 10 minutos. Y a las 9:20 van a dar el repaso de pleura, 10 minutos también. ¿Estamos? ¿Están de acuerdo? ¿O quieren dar solo esófago nomás? Solo esófago, doc. Sí, doctor. Bueno, por ser el 25 de mayo vamos a dar esófago nomás entonces. ¿Ya? Entonces a las 9 en punto vamos a dar esófago. Está bien, doctor. ¿Perdón? Gracias. Gracias. Bueno, entonces a las 9 esténse atentos para dar el repaso y entren al campus, ¿ya? El día de mañana, miércoles, tienen que disertar estómago, ¿no? ¿Quién diserta? Fernández y Flor, no me equivoco. ¿Está Fernández? Sí está. ¿Cómo es Fernández? Mañana estómago.